Buenas tardes a todos. Vamos a tener el tema del día de hoy. Todos son bienvenidos. Queremos dar gracias a Dios por cada uno de los que nos acompañan, están escuchando este mensaje aquí presentes, también los hermanos y amigos que nos siguen a través también de esta transmisión. Queremos mandar un saludo a todos. Deseamos que Dios bendiga a todos los que hoy podemos estar juntos a través de esta reunión. Como decía este canto al final, pues realmente Dios está entre nosotros, Dios está aquí. Esa es una realidad. Y eso es muestra no de méritos nuestros, ¿verdad? O sea, no está aquí con nosotros o no está con los hermanos que están ahí en la transmisión, las personas que siguen esta transmisión, por algún mérito nuestro. Realmente es su misericordia, es su compasión hacia nosotros. Y Dios quiere darnos estos momentos para que nosotros estemos también recibiendo de Él su palabra, a una ministración a través de estos cantos. También reconforta nuestra fe, el poder estar aquí, cantarle a Dios, reconforta nuestra fe también. Reconocemos que los momentos que podemos vivir, pues siempre es importante que Dios esté ayudándonos y que esté dándonos palabra, que esté dándonos gracia, aún esperanza en medio de momentos difíciles. Ese es el deseo que también tenemos para con ustedes. Creemos que Dios quiere también transmitir eso. Quiero hablar un tema el día de hoy un poco relacionado con lo que hemos estado hablando sobre la fe. El tema de hoy es ¿dónde comienza la fe? Y el objetivo de este estudio es que nosotros pues realmente como familia reconozcamos esa tarea y esa labor que tenemos de transmitir la fe a las siguientes generaciones. Es una labor muy importante y también es una labor que quiero decirle que Dios está interesado en que la podamos cumplir. Yo creo que los presentes tienen hijos y pueden ser hijos de distintas edades, desde la edad de crianza, pequeñitos, niños muy, muy pequeños, hasta quizás ya hijos mayores, adultos, algunos jóvenes, otros ya con sus propias familias. Pero mire, la verdad es que en Jesús podemos encontrar precisamente la esperanza para todas las familias. Él es la esperanza que toda familia necesita, requiere y puede tener, es solamente el Señor Jesucristo. Así es que, amado, hoy quisiéramos que a través de este mensaje Dios nos hable como familias. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y quiero invitarle a que oremos. Vamos a hacer una oración, nos ponemos en las manos de Dios. Amado Señor, gracias por cada familia de los que hoy nos podemos reunir en tu nombre, Señor. No solamente en este lugar, Señor, en todo lugar donde tu nombre es alabado, exaltado, Señor, seguramente hay familias. Nuestros hermanos, amigos que escuchan este audio, este video, ven, Señor, también rogamos que, Señor, en ellos y en sus familias cumplas tus propósitos, como en cada uno de los que hoy estamos aquí, Padre. Queremos pedirte, Señor, que nos hables. Señor, necesitamos de ti, nuestras familias necesitan de ti. Señor, cada uno de los que hoy están aquí presentes, tú sabes, hay necesidad en sus familias, hay necesidad en mi familia, Señor, hay necesidad en cada uno de los que tenemos una familia, Padre. A veces hay familias que están pasando momentos muy difíciles, Señor, y queremos pedirte que tú, Señor, nos ayudes para que nuestros ojos permanezcan en ti, Señor. Nuestros ojos se mantengan fijos en ti. Padre, en tu nombre queremos ponernos en esta reunión, en tus manos queremos ponernos en esta reunión, Señor, y queremos también rogar que tu Espíritu nos hable, esté hablando a nuestros corazones, y que tú, Señor, glorifiques también tu nombre entre nosotros.
Gracias te damos por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarle a que leamos un texto de la Escritura aquí en 2 de Timoteo capítulo 1, el versículo 5. 2 de Timoteo capítulo 1, el versículo 5. Quizás usted ha oído este pasaje, a lo mejor está remarcado en su Biblia, y qué bueno que de alguna forma estos textos podemos tener ahí en nuestras Biblias remarcados. Yo creo que son importantes. Dice aquí la Escritura, 2 de Timoteo 1:5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vuelvo a leer el pasaje, mire, es muy interesante, así a simple vista pareciera que no nos dice mucho, pero mire, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, aquí estas palabras las está dando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está refiriendo estas palabras a un joven llamado Timoteo, y está haciendo referencia a la fe de Timoteo. Timoteo en ese momento era un hombre que estaba encargado, era un ministro que estaba encargado de pastorear una iglesia, que era la iglesia en Éfeso. Entonces, seguramente Pablo estaba haciendo como un tributo, estaba haciendo un tributo a la fe de Timoteo, un homenaje a esa fe. Dice que él trae a memoria, el apóstol Pablo trae a memoria la fe de Timoteo. Y es una fe que tiene una característica, dice que es una fe no fingida. Pero la verdad es que esa frase, una fe no fingida, lo que el apóstol estaba refiriendo de la fe de Timoteo es que es una fe sincera, una fe verdadera, una fe sincera. Esa fe sincera, la palabra ahí, inclusive la palabra original griega, refiere sin hipocresía. Esa palabra, una fe no fingida, quería decir que Timoteo poseía esa fe en todo lugar, era la misma fe. No era una fe diferente en la casa y otra en la iglesia. No era una fe distinta con los conocidos, familiares o vecinos, o con los amigos. No era una fe ahí y otra fe en la iglesia, no. Era una fe sincera. Era una fe que era la misma estando en todo lugar, porque era una fe sincera. Entonces, la fe de Timoteo la traía a memoria precisamente el apóstol Pablo, y recordaba que esa fe que él poseía era una fe verdadera. Ahora, la verdad es que esa fe que él poseía es como un legado que él había recibido. Eso es lo que también nos expresa este pasaje. Es una fe que había recibido de otras personas que también tuvieron esa misma fe. Es decir, que su fe también fue sincera. Fue una fe verdadera, fue una fe que abrazaron, una fe que vivieron también sus antepasados. O en este sentido, para Timoteo nos habla de dos personas. Nos habla de Loida, que era la abuela de Timoteo, y de Eunice, la madre de Timoteo. Entonces, Pablo está haciendo una remembranza o un tributo o un honor, dándole honor a la fe que había en esa familia. Imagínate, yo creo que es algo muy especial que se diga, por ejemplo, de una persona: pues mira, fulano de tal, él es un hombre de fe, pero no solamente él, también sus hijos son hijos de fe, y los hijos de sus hijos también caminan en esa fe. Amado, yo creo que los que estamos en el camino de Dios queremos de alguna manera y anhelamos eso en nuestros corazones, que se diga eso de nuestros hijos
y no solamente de nuestros hijos, sino de los hijos de nuestros hijos. Yo anhelaría eso, amado, yo anhelo eso, que mis hijas caminen en la verdad, que mis hijos caminen en la verdad y que ellas enseñen a sus hijos también a caminar en esa verdad. ¿Cuántos de ustedes anhelarían eso? Bueno, pues la verdad es que necesitamos buscar a Dios con esa intensidad para que Él nos ayude a dirigir a nuestras familias, bendecir nuestras familias. Ahora, entonces, este tributo que vemos aquí, pues está escrito para que también nosotros lo podamos tener. ¿Sabes? El apóstol Pablo decía de Timoteo: estoy seguro que en ti también está esa fe. Amado, y la verdad es que eso es lo que Dios quisiera para nosotros, que esa fe estuviera en nosotros. Yo no sé si tú como padre piensa, por ejemplo, en tu vida, piensa en lo que tú has vivido, quizás hasta inclusive como joven, lo que tú has vivido hasta ahorita, y piensa más adelante cuando tú tengas a tus hijos, cuando tengas a tener familia, los caminos en los que tú has andado, la vida que tú has llevado. Te pregunto, ¿tú quieres esa vida para los tuyos? ¿Quieres esa vida? ¿Quieres esos caminos? Si han sido caminos del pecado, seguramente en algún momento tú podrás decir: no, yo no quiero esos caminos para mis hijos. Pero si tú eres un creyente, seguramente podrías decir: sí, amén, yo quiero estos caminos para mis hijos. Amado, yo creo que nosotros tenemos que definirnos de esa manera, reconociendo lo que en este mundo hay y cómo el mundo nos puede pagar y cómo el mundo paga, para alejarnos de esos caminos que nos llevan a la destrucción. Pero también mucho depende, amado, que nosotros agarremos esta fe, que abracemos la fe en Cristo, que nos entreguemos a Él de todo nuestro corazón, que busquemos con todo nuestro anhelo precisamente la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, y que permanezcamos en esta profesión. En la profesión de ser un creyente, en la profesión de ser un cristiano verdadero en estos tiempos, practicando el evangelio de la verdad. Porque sabes, la palabra fe que hace referencia aquí el apóstol Pablo, dice: trayendo a memoria la fe no fingida. Vamos a ver ese punto en la diapositiva, la siguiente parte de esta diapositiva. La palabra ahí, fe, es ese concepto griego, pistis, la palabra fe, y esa palabra fe en la escritura significa confianza en Cristo para la salvación. Eso significa la palabra fe. Eso es lo que implica la fe en el evangelio, en la palabra que nosotros oímos. También significa esta palabra pistis o fe, significa la fe que nos lleva a tener una constancia en la profesión de ser un creyente. O sea, ser un cristiano no es solamente iniciar el decir: yo he entregado mi vida a Cristo, yo he encontrado la salvación de mi alma. Ser un cristiano implica permanecer aún a pesar de las dificultades, de las pruebas, de las tentaciones, de todas las cuestiones que en el mundo pueden atacar nuestra fe, que tú te mantengas firme y adelante. Firme y siguiendo con esos pasos, constante hacia la meta, es decir, permanecer fiel en esta profesión en la cual Dios nos ha llamado y nos llama, amado. Entonces la palabra fe hace referencia a esa constancia. Y también esa palabra fe significa en un sentido una fe viva, como dice Santiago, quiere decir la fe viva. La fe viva se refiere a practicar el verdadero evangelio. Porque pues bueno, la verdad es que pudiéramos conocer el evangelio, saber de memoria textos, ir a una iglesia todos los domingos, estar en reuniones, subrayar la Biblia, memorizar pasajes de la Escritura, ir a institutos, ir a encuentros, a posencuentros, estar a lo mejor ahí en un encuentro, no sé, espiritual, estando ahí en jornadas, en actividades, pero si la práctica no está, amado, pues todo lo demás está de más.
Es algo hueco, es algo vacío, no tiene realmente un propósito de ser. No es realmente el fin de Dios que nosotros solamente tengamos conocimiento, sino que haya una práctica del verdadero evangelio. Entonces la palabra fe, en este contexto, el apóstol Pablo decía, esa era la fe que veía ¿en quién? En Timoteo. ¿Y esa fe de quién la aprendió Timoteo? La aprendió de su abuela y la aprendió de su madre. Amado, cuán importante es la fe de cada uno de nosotros. Tú que eres madre, tú que eres padre también, la fe en tu vida, la fe en ti, o sea, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo es tu vida de fe? ¿Cómo es ese asunto en tu vida? A lo mejor es una persona que te estás acercando por primera vez a estas cosas. Bueno, yo te animo y te invito a que no lo deseches esto, que no lo abortes, que no lo deseches de tu vida, sino que abras tu corazón realmente a lo que Dios tiene como propósito en tu vida. Dios te ha traído a escuchar la palabra para que Él haga cosas en tu corazón, porque realmente hay necesidad de que Dios haga cosas en tu vida, y seguramente si piensas en tu familia y piensas en los tuyos, te darás cuenta que es necesario que esta fe empiece a entrar en tu propia vida. Vamos a ver entonces, mira, por ejemplo, esa fe que decía Pablo en Timoteo le había ayudado a permanecer con el ánimo de la fe a pesar de toda circunstancia. Vamos a ver otra versión, aquí aparecen las diapositivas. Esa versión es diferente a la que usted tiene quizás comúnmente. Esta versión se conoce como la versión internacional, nueva versión internacional. Es en la misma cita, 2 de Timoteo 1:5, dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y también te anima a ti. De eso estoy convencido. Entonces, mire, aquí vemos un elemento en esta traducción. La fe que tuvo Timoteo le sirvió para permanecer en el camino de Dios, porque los que estamos en ese camino sabemos que a veces hay muchas dificultades, pero mire, la fe obra en nosotros para darnos el ánimo, para darnos la esperanza, para tener fortaleza. Y esa fe, amado, dice que primero estuvo en Loida. Seguramente si tú eres un creyente y estás viviendo pruebas, pues nuestros hijos ven cómo enfrentamos esas pruebas. Nuestros hijos realmente también ven cómo enfrentamos las tentaciones, cómo enfrentamos los momentos difíciles en la casa, en el trabajo, con alguna persona ahí cercana. Ellos ven cómo vivimos esas cosas y entonces aprenden de nuestra fe, aprenden de nuestro ejemplo, cómo vivimos esa fe. Así es que si tú estás en pruebas, mira, yo creo que debemos de tomar en cuenta que la fe que hubo en Loida, en Eunice, les animó a ellas para permanecer en el camino, para vivir el cristianismo, para permanecer en la profesión, y seguramente eso quiere Dios, que también nuestra fe inspire a nuestros hijos y anime a nuestros hijos a buscar a Dios con todo su corazón. Ahora, ese es el fin que tiene Dios, amado. Tenemos una tarea como padres y como familias. Hay una relación muy importante de parte de Dios, de la fe y la familia. Es decir, en la familia existe una relación muy estrecha precisamente para que la fe sea conocida, sea aprendida. El deseo de Dios es que este sea el lugar donde se comience o donde se empiece la fe, donde se comience a ver la fe, donde la fe sea enseñada. Desafortunadamente nosotros como personas muchas veces hemos vivido en otras cosas y no en la fe, es decir, hemos vivido buscando otras cosas y no a Dios.
Hemos vivido buscando placeres, diversiones, estar ocupando el tiempo a lo mejor en tener más cosas materiales, en darle ese lugar a lo material, en darle ese lugar a los deleites, a los placeres. Y la vida de fe o las cuestiones de la fe, buscar a Dios, el orar, leer la Escritura, conocer la palabra de Dios, estar en un lugar donde estemos escuchando las cosas de Dios, esas cosas han pasado luego en términos secundarios. Han sido inclusive borrados de los corazones y de las mentes de muchas personas. Hay familias que se han olvidado de Dios. Hay familias en la actualidad que mira en el presente ya no inculcan en los niños, en los hijos, en sus propios hijos el buscar a Dios, el temer a Dios, el acercarse a las cosas de Dios. Ahora les dan dinero para que se vayan a la plaza, para que se vayan ahí a jugar a las maquinitas, para que vayan a lo mejor les compran un accesorio ahí para estar ahí sentados delante del televisor y estén ahí entretenidos mientras ellos descansan, salen a pasear, van a hacer ciertas cosas. Y entonces mira, la verdad no ha habido ya como familias el inculcar realmente los principios que Dios nos habla en su palabra. Amado, yo no sé si tú te has percatado, por ejemplo, hay una apuesta muy grande que tiene el gobierno de este país. El gobierno de este país tiene una apuesta muy grande para arreglar muchos de los problemas que hay en nuestra sociedad y ha mirado hacia las familias. Y mira hacia las familias para que en las familias haya educación, haya principios, haya el inculcar lo que está bien y lo que está mal. El que los padres hagan una labor con sus hijos, de hablar con ellos, de concientizarlos. Y es una apuesta que tiene precisamente el gobierno hacia las familias. Ahora quiero decirte algo. En un sentido, los hombres se dan cuenta de cuán importante es el papel de la familia ante los problemas que vivimos. Y sabes, Dios lo que busca es que nosotros podamos también asumir esa tarea en nuestras familias. Tú que hoy vienes a escuchar el mensaje, las cosas de Dios, mira, por algo Dios te ha traído. Dios busca que tú tengas esa labor dentro de tu hogar, que tú busques ahí a tu familia, que tú hagas un cambio ahí en tu hogar, en tu familia. Y ese cambio obviamente va a empezar en tu propia vida, asumiendo una labor, tomando un compromiso contigo mismo y con Dios, de la labor que tú tienes que hacer como padre, de la labor que tienes que hacer como madre. Y esa labor es muy importante en este tiempo, porque de esa labor que tú hagas puede definir el futuro de tus hijos. Puede traer una gran definición, o va a traer definición para el futuro de tus hijos. Amado, yo no sé, a veces nos escandalizamos de lo que acontece en este país y nos quejamos de la violencia, y la gente sale a marchar y la gente sale a hacer algunas cosas y la gente pide seguridad y la gente está pidiendo que haya cambio en medio de las cosas que se viven. Hay miedo de que nuestros hijos salgan y a lo mejor tenemos preocupación por todo lo que está sucediendo, pero la verdad es que el problema ha empezado en que nosotros no asumimos la labor que teníamos que asumir dentro de nuestros hogares, porque los problemas que ahorita hay no son de esta generación, son de generaciones atrás, son de décadas atrás, donde no hubo familias, que realmente no hubo familias, no hubo padres que asumieran esas labores dentro de su hogar. Y mira, Dios en la Escritura, en varios pasajes, nos exhorta a que dentro de las familias podamos inculcar esos principios y esos valores, y que enseñemos la fe, una fe verdadera, o no una fe fingida, una fe verdadera en las cosas de Dios, que las infundamos, que las inculquemos dentro de nuestros hogares, con nuestros hijos. Quiero hablarte de un texto. Vamos a verlo aquí en el Salmo 78, por favor, el verso 5 al verso 7. Salmo 78, verso 5. El Salmo 78 dice: y él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepan las generaciones venideras, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos,
a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Que guarden sus mandamientos. Lo que nos dice en el verso 5, amado, lo que nos está diciendo en el verso 5 es que Dios estableció testimonio. ¿Qué quiere decir establecer testimonio? Ahí la palabra testimonio se refiere a una ordenanza, un mandamiento. O sea, Dios estableció un mandamiento en Jacob. Se refiere a su pueblo. Se refiere al pueblo de Dios. Dios estableció que dentro del pueblo de Dios hubiese esto, el notificar a los hijos. El notificar a las siguientes generaciones. ¿Qué le debemos de enseñar a esas generaciones? Que pongan en Dios su confianza. En el verso 7 dice eso. Que pongan en Dios su confianza y que no se olviden de las obras de Dios, y además que guarden ¿qué? Los mandamientos de Dios. Amado, la verdad es que muchas generaciones en nuestra sociedad eso no ha acontecido. Los que íbamos a la iglesia íbamos a regañadientes, íbamos ahí a lo mejor con mal humor, a veces hasta nos escabullíamos o solamente estábamos esperando una frasecita para decir, ya va a acabar, ¿no? O sea, como que ya sabías en qué momento iba a acabar. No había un corazón volcado, no había realmente cuestiones de buscar una fe verdadera, amado. A veces la fe que se nos pintaba era una fe de rutina, de tradición, de monotonía, aburrida, una fe ahí seca, amado. Y no era una fe que viéramos actuar en nuestros padres o que viéramos obrar en nuestras propias vidas. No era una fe así, amado. No era una fe realmente vivencial. Era una fe solamente de situaciones, de circunstancias, en los problemas o también cuando había bautizos, fiestas, bodas y cosas por el estilo. Entonces solamente era una fe ocasional, no era una fe realmente verdadera, viva. Y cuán necesario es, amado, que entre nosotros podamos infundir en nuestras siguientes generaciones una fe real, que te sientes a platicar con tus hijos, que hables con ellos de estas cosas. Pero obviamente, ¿qué podríamos hablar con ellos si no lo hemos experimentado nosotros mismos? Amado, nosotros tenemos que dar el paso de tener ese encuentro con Dios para que también nuestros hijos puedan tener un encuentro con Dios. Y Dios ve el gran valor de las familias. Vamos a este punto que observamos aquí, amado. Dios ve el gran valor de las familias. Por eso le ha encomendado una de las mayores labores. Tú mandas a tus hijos a la escuela para que les enseñen matemáticas, historia, a lo mejor hasta cívica, ética y cosas así, pero las labores que tienen que ver con la fe, con la piedad, con el amor al prójimo, con el amor a Dios, ¿dónde lo van a aprender? ¿Dónde deben de aprender esto? Precisamente en las familias. Dios ve una labor muy importante dentro de las familias. La labor de las familias es trascendente para muchos años, amado. No es solamente para una década, una generación. Lo que tú definas en tus hijos, lo que tú hables con ellos, lo que tú enseñes e inculques en ellos, será para las siguientes generaciones. Ellos les contarán las historias a sus hijos. Y yo lo he visto, por ejemplo, en mis hijas. Muchas veces les gusta escuchar las historias de mi infancia o de las historias que tienen que ver con mis padres. Les gusta oír lo que pasaba dentro del ámbito familiar. Les interesa saber ese tipo de cosas. Por eso en la familia Dios ve una labor muy importante, porque ahí es la ocasión donde nuestros hijos pueden aprender una fe verdadera. Ahora, también Dios ve en la familia que el transmitir esa fe verdadera es fundamental, amado, porque nosotros podemos transmitir solamente las costumbres y las tradiciones. Y a veces solamente hemos vivido costumbres y tradiciones, pero no sabemos por qué. O sea, solamente las enseñamos, pero no sabemos para qué sirven, por qué son. Amado, transmitir una fe verdadera donde los hijos observen por qué tú oras,
¿por qué tú lees la Biblia? Oye, mamá, yo he visto que tú te acercas a este hombre que está enfermo y le das a lo mejor un medicamento. O sea, que ellos puedan observar que la fe es verdadera, es una fe viva. Y Dios ve que esa labor dentro de las familias, amado, es importante por esos principios y valores que podemos enseñar de las cosas de Dios. Enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles lo que Dios te ha enseñado a ti, por ejemplo. Lo que Dios ha tratado en tu vida. Si Dios te ha hecho ver sobre aspectos de tu vida que antes hacías mal y eran pecados y cosas que a Dios no le agradaban, cuán importante es que tú transmitas esos valores a tus hijos. Y puedas decirle, mira, yo era así, yo cometía estas cosas, yo hacía esto que estaba mal delante de Dios, pero he tomado la decisión de no volverlo a hacer más. Yo quiero obedecer a Dios. Por ejemplo, eso puede servir mucho dentro de las familias. Amado, cuán importante es que los hijos vean que la fe es algo que realmente produce cambios. La fe no es solamente cantarle a Dios. La fe no es solamente decir cosas bonitas de Dios. La fe debe de reflejar lo que hay en nuestras vidas. Esos principios y valores. Porque imagínate, es como dice la Escritura en Romanos. Porque si tú que dices que no has de robar, tú robas. Si tú que dices no debes de mentir, pero tú mientes, entonces no hay una fe verdadera. No hay una fe sincera y no se está transmitiendo una fe verdadera. Estamos enseñando a nuestros hijos a ser maestros del engaño. Estamos siendo personas que enseñamos a ser a nuestros hijos de doble corazón. Amado, ¿eso querrá Dios? Definitivamente que no. Dios quiere que transmitamos valores y principios que realmente son de parte de Dios. Ahora, es tan importante el deseo de Dios que Él quiere actuar en las familias, que ha actuado en familias, amado, para ayudar a familias. Pero también las familias que no se acercan a Dios, también vemos cómo hay una situación muy triste, una situación desagradable en sus familias. Ahora, aquí estamos diciendo algo también interesante, amado, que lo que nosotros hagamos como padres puede trascender para las siguientes generaciones, trascenderá para las siguientes generaciones, para las generaciones venideras. Vamos a volver a leer este texto de Salmo 78, el versículo 6 solamente, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Ese es lo que acontece dentro de una familia. Es decir, una generación aprendió estas cosas de sus padres y si fue algo bueno, pues va a transmitir cosas buenas hacia sus descendientes. Pero si fueron cosas malas, pues va a ser totalmente lo contrario. Va a transmitir cosas que van a destruir sus siguientes generaciones. Y bueno, quiero contarte la historia de dos familias para que veamos la importancia de la fe y también la trascendencia que hay de nuestras vidas, la trascendencia que hay de nuestra enseñanza a las siguientes generaciones. El caso de dos familias. Uno podríamos llamarle un caso digno de imitar, y el segundo otro caso que sería el caso, pues a lo mejor que tú debieras de evitar. Y quiero empezar con el caso que debemos de evitar. Esto es un estudio que se hizo hace algunas décadas atrás. Se hizo un estudio en los Estados Unidos de dos familias. Una de ellas, vamos a ver el primer caso, la familia de McHugh. Este hombre se estudiaron 1026 descendientes de él. McHugh fue un hombre que vivió en Nueva York. Hace varios años atrás, siglos atrás, él vivió en Nueva York. Y este hombre se casó, tuvo a su esposa, tuvo a sus hijos,
Sus hijos obviamente tuvieron a sus hijos, hubo nietos, hubo bisnietos, tataranietos, es decir, hasta contar a 1026 descendientes. Ahí podrían haber incluido todas estas generaciones que te platico, desde los nietos, bisnietos, etcétera. Se hizo entonces un estudio, y en ese estudio se encontró que los descendientes de este hombre era un hombre que no buscaba a Dios, era un hombre que no temía a Dios, era un hombre que no inculcó principios en sus hijos. Mira, por ejemplo, de sus descendientes, 300 de sus descendientes murieron prematuramente. Prematuramente quiere decir que murieron por alguna situación de salud. A lo mejor ni siquiera terminaron la etapa de la infancia, por alguna circunstancia, descuidos, enfermedades, etcétera, que vinieron a ellos, y obviamente al no haber padres dedicados, responsables, vueltos sus corazones hacia ellos, sus hijos murieron prematuramente. 300 de sus descendientes murieron prematuramente, no llegaron a una edad de juventud o de una edad adulta. 100 de sus descendientes fueron encarcelados, y el promedio de edad que tenían los que fueron encarcelados era 13 años. Imagínate, a los 13 años en promedio. Había quienes fueron antes de los 13 años, otros después de los 13 años, pero fueron encarcelados. 100 de sus descendientes. 190 de sus descendientes se hicieron prostitutas. Se convirtieron o ejercieron esa tarea, hicieron esa cuestión ahí en su vida, cayeron en la prostitución. 100 de ellos fueron borrachos, esclavizados y atrapados al vicio. Y en términos generales podríamos decir que este hombre y sus descendientes, más de la mitad de sus descendientes, enfrentaron momentos de mucha angustia. Más de la mitad de sus integrantes, de su descendencia, enfrentaron el dolor, el sufrimiento, la angustia, las vejaciones, la humillación. Fueron maltratados, estuvieron en una condición de odio, de resentimiento, atrapados a los vicios. Imagínate cómo era la vida de esos miembros de esa familia, atado al vicio y golpes y discusiones y pleitos. El ambiente ahí familiar, era para huir, para correr. ¿Cuántos hogares fueron destruidos a causa de este hombre, Max Juk, que no hizo una labor, que no dobló sus rodillas a Dios, que no reconoció su necesidad de Dios, que no propuso en su corazón confiar en Dios y enseñar a sus hijos a confiar en Dios? Se olvidó de las obras de Dios, no quiso acordarse de las cosas que Dios ha hecho para él. Por ejemplo, pensemos en que Cristo dio su vida por él. No quiso acordarse de su Salvador, de su Redentor. No quiso voltear a mirar a Cristo como el que vino a dar la vida para rescatarla de él. Y entonces se olvidó de Dios. No enseñó a sus hijos a guardar los mandamientos de Dios. Y más de la mitad de su familia vivió momentos muy difíciles. Ese es el primer caso. Vamos al segundo. Es de un hombre conocido como Jonathan Edwards. Es un predicador que vivió en los Estados Unidos, y de él se hizo un estudio donde se investigó sobre 729 de sus descendientes, entre ellos sus hijos, nietos, bisnietos, etcétera. 729 descendientes de Jonathan Edwards. Él era un ministro, un pastor en una iglesia allá en los Estados Unidos. Este hombre, por ejemplo, de sus descendientes dice que 300 fueron pastores. 300 de sus descendientes fueron pastores. 65 de sus descendientes fueron maestros a nivel universitario. 13 de sus descendientes fueron presidentes de universidades.
y 3 de ellos, de sus descendientes, llegaron al Congreso de los Estados Unidos, es decir, ocupar como lo que aquí se conoce la Cámara de Diputados y Senadores. Llegaron a ese nivel precisamente de influencia, de poder tomar y ayudar a una nación a tomar buenas decisiones, para ayudar a resolver problemas de esa nación. Llegaron 3 de sus descendientes a esa posición. Y también uno de sus descendientes llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos. Jonathan Edwards se casó y tuvo a su esposa, y era más o menos de la misma época del caso anterior de este hombre llamado John Max Hughes, y fueron contemporáneos, pero mira el rumbo que tomaron él y sus familias. El caso de Jonathan Edwards, el rumbo que tomó él y su familia, el rumbo que tomó este hombre llamado Max, el rumbo que tomó él y su familia. Yo creo que, amado, por eso Dios ha establecido, como dice ahí el Salmo 78, el verso 5, Él estableció testimonio en Jacob. Piensa como madre la influencia que tú tienes en tu hija, en tu hijo. Como padre, la influencia que tú tienes en tu hijo, en tus hijas. Dios te ha concedido una labor que es muy importante: poder enseñar a tus hijos cosas buenas. Desafortunadamente, yo creo que en México predominan los casos como el caso de Max. Ve cómo está nuestra sociedad destruida. Ve cómo están las familias. Ya no hay ni siquiera respeto de los hijos hacia los padres. Ya están los hijos ahí insultando a los padres. Están poniéndosele al tú por tú a los padres. Están ahí, la verdad, en una condición donde hay una falta de respeto, de honor y de respeto que se merece hacia los padres. Amado, los padres no han cumplido su labor. Entonces mira, aquí el llamado que Dios seguramente nos hace entender hasta aquí, amado, es que nosotros tenemos que volver nuestros corazones hacia nuestras familias, volver nuestra vida a buscar a Dios y buscar precisamente instruir, guiar, dirigir, orientar, aconsejar a nuestros hijos, a nuestras familias, poder estar ahí con ellos, hablar con ellos. A veces el que le aconseja es un maestro que está lleno de lascivia, su corazón y sus pensamientos. Él es el que le aconseja. A veces el que le está aconsejando es una persona que no ha tenido realmente un beneficio en su propia vida ni en su familia. No puede estar estable en una relación. Anda cambiando de relación en relación. Anda buscando llenarse con las cosas de este mundo, y su vida es una vida vacía, materialista solamente, y piensa que en este mundo encuentra felicidad en los placeres y en los deleites. Está atado a un vicio, está atado a cadenas del vicio, amado, y no puede ser libre de esas cosas. Lleva a los jóvenes a ser libres, a ser independientes, pero él está esclavizado a los vicios. No puede soltar esas cosas. Amado, a veces nuestros hijos pudieran estar siendo aconsejados por gente así, que ni ellos mismos pueden tener libertad, que ni ellos mismos han podido resolver sus propios problemas. Entonces, mucho depende, amado, nuestra labor como padres en las familias, la labor que tenemos que hacer. Y si tú tienes hijos en una etapa donde puedes criarlos, instruirlos, pues cuánto necesitas buscar a Dios para tener esa ayuda de Él, instruir a tus hijos. Pero también, amado, el hecho de que quizás como padres fallamos. Hay padres que a lo mejor ya tienen nietos, ya tienen ahí a sus hijos casados y ya les han dado nietos. Entonces ahora lo que realmente tenemos que hacer, amado, es humillarnos delante de Dios y pedir por nuestros hijos que están en esa etapa. Pedir que Dios haga
un milagro ahí en sus vidas, toque sus vidas en ellos y también llegue a tocar a aquellos que son ya los nietos. Dios quiere que nosotros podamos observar la importancia de transmitir la fe a las siguientes generaciones. Si tus hijos ya han formado familias, pues no está perdida las cosas. Yo creo que hay una esperanza, porque para Dios en este sentido, Él quiere seguir obrando dentro de los hogares, dentro de las familias. Por ejemplo, observamos casos, vemos casos, cómo Dios se manifestó en la vida de Abraham, y eso hablábamos hace tiempo. Dios se manifestó en la vida de Abraham y se reveló a Abraham. Y Dios tenía la confianza: yo sé que Él enseñará a sus hijos y mandará a sus hijos que guarden mis caminos, que guarden mis ordenanzas. Seguramente esa fue una labor que hizo Abraham con sus hijos, pero no fue sino hasta una edad adulta donde también Dios se reveló a Isaac. Y en su momento también se le reveló a Jacob, siendo ya hombres adultos, y Dios se manifestó a ellos y se presentó de esta manera, diciéndole: yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de tu padre Isaac. Entonces, ¿sabes? Lo que observamos es que Dios quiere también precisamente mostrarse a nuestros hijos, nuestras familias, a nuestros familiares, quiere revelarse a ellos. Vamos a ver aquí un texto que está en el libro de Crónicas, capítulo 16, Primera de Crónicas 16, 29. Los elementos de la adoración o de la fe que necesitamos transmitir dentro de los hogares. ¿Qué elementos necesitamos transmitir? Primera de Crónicas, capítulo 16, el verso 29. Dice aquí la Escritura: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Traed, dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda, venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Este texto nos puede servir, amado, para que nosotros comprendamos cómo debe de haber un ambiente de fe y de adoración dentro de los hogares o de las familias. Por ejemplo, uno de los primeros puntos que podemos y debemos de enseñar y transmitir en nuestras familias es el darle la honra debida a Dios. Y la palabra honra, vamos a verlo aquí en la presentación, la palabra honra en ese contexto es una demostración de aprecio, reconociendo sus méritos y virtudes. Es decir, que como familias nosotros podemos transmitir esto con los nuestros, con los que están ahí con nosotros, nuestros hijos. Y no solamente hablo de niños pequeños, sino que aún los jóvenes, las personas mayores, inclusive que están dentro de tu familia, puedan saber que tú buscas esto en tu vida, darle el honor que Dios merece. ¿Qué posición ocupa Dios en tu vida? ¿Qué honor tú le estás dando a Dios? Y el honor que tú le debes de dar a Dios, ese honor lo deben de conocer tus hijos. Es que a Dios le debemos de dar el primer lugar. Bueno, que no solamente lo digamos, ¿verdad? Que no solamente lo podamos expresar, sino que también en nuestra vida lo demostremos, honrando a Dios. Entonces ese honor lo que manifiesta es que tú reconoces los méritos que tiene Dios. ¿Qué mérito tiene Dios en tu vida? ¿Él merece tu respeto, amado? ¿Dios merecerá que tú le des el respeto a Dios, honrándole, guardando sus mandamientos? ¿Él merecerá ese honor? ¿Reconoce sus virtudes de Dios? Que Él es paciente, que Él es amoroso, que Él ha tenido compasión de ti. Y mira, la muestra es que tenemos todavía vida, amado.
La muestra es que no te ha faltado el sustento, el alimento, que no te ha faltado lo que tú requieres. Esas hablan las virtudes de Dios. Eso nos habla de esos méritos y virtudes que Él posee. Él es compasivo, dice la Escritura, hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos. Manda la lluvia, manda el calor, manda el frío. Él manda todas estas cosas para mostrar que Él tiene cuidado de nosotros. Él te abre las puertas, quizás encuentras un trabajo. Él te ayuda a mejorar en tu salud. Él mete su mano a lo mejor en alguna situación de angustia. Al clamarle tú a Él escucha esa oración por compasión a tu vida. Y entonces eso nos habla de los méritos que Dios posee, o estas virtudes que Él posee y las cuales debemos de honrar. Nosotros debemos de darle ese honor a Dios de la manera que Él merece. Ahora la pregunta aquí es, amado, ¿tú le estás dando el honor a Dios que Él merece en tu vida? Si tú no le has dado ese honor y Dios no le has dado esa demostración de honor que Él merece en tu vida, pues Dios te ha traído para que hoy escuches que Él te hace ese llamado a que te arrepientas, que dejes esa indiferencia, que dejes esa actitud pésima, esa actitud enojada, a lo mejor hasta contra Dios, esa actitud de irritación hacia Dios, y que cambies ese corazón. O sea, que le digas a Dios: Señor, perdóname, reconozco que he hecho cosas malas en mi vida, no te he dado a ti el honor ni la posición adecuada en mi vida. Pero que ojalá Dios hoy pueda ver en este día que quieres tú tener ese comienzo. Un comienzo de tomar esa decisión con Dios y darle el honor que Él merece. Así es que, amado, tenemos que darle esa posición a Dios para que los demás puedan observar que realmente somos personas que honramos a Dios, que buscamos servir a Dios. No como el pueblo de Israel, decía Jesús de este pueblo, ¿no? Este pueblo me honra de labios, mas su corazón está alejado de mí. Amado, ¿cuántas vidas verá Dios así, de gente que ha querido honrar a Dios, pero realmente no de corazón? No de corazón. Otro aspecto, otro elemento es la ofrenda. Aquí las palabras ofrendas, ¿no? Dice: traed ofrenda. Traed ofrenda delante de Dios. Ese es el propósito de ese texto, o lo que nos dice. Ahora, la ofrenda en la Biblia refleja ese sentido de gratitud que tiene el hombre. La ofrenda que habla en ese contexto eran los sacrificios, las ofrendas que hacían los israelitas. Presentaban ahí distintas ofrendas. A veces presentaban animalitos, a veces presentaban algunos vegetales, etcétera. Conforme Dios movía sus corazones, ponía en sus corazones, y obviamente el pueblo reflejaba la gratitud hacia Dios. Entonces, el traer ofrenda refiere, amado, es que nuestros corazones deben de tener esto: agradecimiento para con Dios. Debe de haber un agradecimiento en nuestras vidas para con Dios. A veces nuestros hijos lo único que escuchan de nosotros son las quejas. Lo primero que aprenden a hacer nuestros hijos luego es la queja. Nos quejamos de esto, de aquello, de lo otro, de lo que hay en casa, de lo que no hay en casa, de lo que hace falta, de lo que sí hubo de más, etcétera. Y la queja es algo que refleja la ingratitud. Pero la ofrenda hace referencia a un corazón agradecido. Ahora, la ofrenda también tiene un sentido. La ofrenda lo que refiere es el hecho de dar, de darle a Dios. David, por ejemplo, decía en un momento determinado, él decidió ofrecer y poner un sacrificio delante de Dios. Y los hombres que supieron que él quería hacer un sacrificio le dijeron: bueno, tú quieres hacer un sacrificio a Dios, pues no te preocupes, yo te doy la tierra, yo te doy inclusive los animales, ofrécele esos sacrificios a Dios. Y David dijo: no voy a dar nada que no me cueste a Dios. La ofrenda a veces nos cuesta, amado, dar. O sea, la ofrenda es dar lo que nos cuesta. A veces, si tú das de lo que te sobra, pues obviamente algunas personas no ven la importancia de darle a Dios. La ofrenda habla también de la fe, de la confianza en Dios. Darle a Dios, darle lo que a veces te cuesta. Pero obviamente, ¿sabes que tiene un costo dar? Implica, por decirlo así, un sacrificio.
el negarte de algo, el privarte de algo, pero tú se lo das a Dios y eso refleja tu gratitud hacia Dios. Refleja el agradecimiento que hay en tu vida para con Dios. En el contexto, en este tiempo, la ofrenda normalmente nosotros la asociamos al dinero, ¿no? Darle a Dios dinero. Bueno, no estoy hablando de ese asunto. No estoy direccionando eso en este sentido. Amado, lo que tú haces para Dios quizás implica un sacrificio, pero refleja si realmente en tu corazón hay gratitud para con Dios. Si estás agradecido con Dios, haces eso de darle lo que Dios merece. ¿Estás dispuesto a darle a Dios? ¿Le das, por ejemplo, tu tiempo? ¿Le das precisamente tus fuerzas? ¿Le das tu corazón? ¿Le rindes tu alma a Dios? ¿Le das precisamente de tu compasión, de eso que Dios pone en tu corazón para ayudar a tu prójimo? Y a lo mejor el hacer misericordia es como una especie de ofrenda que estás haciendo para Dios. Ayudar a tu vecino, ayudar a un enfermo, ayudar a una persona en necesidad. Estás dando algo que te va a costar, pero refleja la gratitud en ti. Y esos aspectos deben de estar dentro de una adoración o de una vida de fe, amado. ¿Qué otro punto? La humildad. Es lo que nos habla este pasaje de Primera de Crónicas. También nos habla de la humildad cuando dice postraos ante Dios. Postraos ante Dios era una señal de rendición, una señal de humillación ante Dios. Y amado, la humildad es indispensable para relacionarnos con Dios. A veces la gente se acerca a Dios o busca a Dios solamente exigiendo, reclamando, obligando casi que a Dios, diciéndole: Señor, tú lo dijiste en la Biblia y tú lo tienes que cumplir. Casi que reclamándole a Dios lo que Él ha anunciado en su palabra. Ahí no hay humildad. Humildad para reconocer quién eres tú y quién es Dios. A veces los hombres se quieren poner al nivel de Dios, sintiendo que merecen y que tienen que recibir todo lo que Dios les ha dicho. Amado, la humildad hace reconocer al hombre la posición en la que él está. ¿Dios es el que necesita de nosotros? Pregunto. ¿O tú necesitas de Dios? Entonces la humildad nos hace reconocer ese tipo de cosas. Yo necesito de Dios. Por lo cual la humildad me lleva a buscarlo, amado. La humildad me va a llevar a buscarlo. Yo necesito de Dios y eso me va a llevar a buscarlo en su palabra, en la escritura, en una reunión, a buscar un consejo, a buscar ayuda, a pedir oración por mí, etcétera. Es decir, la humildad nos lleva precisamente a reconocer nuestra condición, que necesitamos de Dios, y busco los medios para poder alcanzar ese favor y la gracia de Dios. Por ejemplo, Dios nos dice que Él se acerca al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. Aquel que siente que no tiene necesidad de Dios, aunque vaya a la iglesia, aunque esté en el templo, aunque ore en su casa, aunque lea la Biblia, pero no reconoce su necesidad, entonces Dios no va a actuar en su vida. La humildad es indispensable, amado. La humildad nos lleva a reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero mira, la verdad es que también esta humildad debe de actuar en nuestras vidas, como padres, como esposo, como esposa. Piensa con humildad cómo ha sido tu labor. ¿Has cumplido con esa labor como padre, esposo, etcétera? ¿Has cumplido esa labor como esposa? ¿Has cumplido esa labor como hijo, como hija? ¿Eres realmente una persona en donde las demás que están a tu alrededor puedan sentir realmente agrado, puedan estar contentos, puedan realmente recibir de ti una bendición en sus vidas? ¿O hay problemas, hay discusiones, hay pleitos, hay fastidio el uno al otro, hay discusión, hay cuestiones que te han llevado a querer realmente abandonar a tu esposo, dejar esa familia y buscarte otra familia? ¿Sabes? Eso no habla de humildad. No has reconocido que el mal está en ti. El mal está en ti. Entonces, amado,
Para poder acercarnos a Dios tenemos que acercarnos con un corazón humilde, reconociendo quiénes somos y cómo estamos. Y el otro aspecto es la pureza. Cuán importante es que eso se enseñe y se hable y se vea, se viva la pureza que está relacionado a la santidad. La santidad en la Biblia nos invita precisamente a abandonar el pecado y buscar con una intención sincera, con un corazón honesto, transparente, limpio, las cosas de Dios. Ahora, hay muchos lugares donde la gente quiere buscar a Dios, pero no quiere buscar la pureza o la santidad. Hay lugares donde la gente se reúne a cantar y tener así una euforia en los cantos, en la música y en los ritmos, en la batería, en los instrumentos, y sentir que está todo lleno de Dios y que va a salir a conquistar, pero no quiere vivir en la santidad. Está a lo mejor buscando un lugar donde pueda él hablar con Dios y descargue ahí como si fuese ahí una catarsis ahí, desfogarse, sacar todo lo que hay ahí en su corazón y sacar todo sentimiento, toda emoción negativa, pensamiento ahí del malo, etcétera, pero no quiere vivir en la santidad, no quiere vivir y buscar la pureza. No quiere buscar la pureza en su vida, ni transmitir esa pureza con los suyos. No quiere vivir, por ejemplo, en la pureza del matrimonio, de la fidelidad. No quiere vivir en la pureza dentro de la familia, ahí donde puede haber honestidad y transparencia, donde hay sinceridad, donde los sentimientos y las intenciones realmente son honestas, son claras. No hay eso. La gente no busca eso, amado. Y en las familias es donde se puede aprender precisamente la pureza. ¿Cuántos padres de familia, cuando están creciendo los hijos, tienen la preocupación de en quién va a fijarse su hijo o su hija? Y a veces el consejo de los padres es: ten cuidado, sus intenciones no son buenas. ¿Quién sabe de dónde sea? ¿Quién sabe cómo haya sido criado? ¿Qué tal si te hace algún daño? ¿Qué tal si solamente quiere usarte? ¿Qué tal si solamente quiere encontrar en ti una oportunidad a su aventura, a sus deseos de amorío, etcétera? Y entonces los padres están angustiados. Bueno, cuán importante es enseñar a nuestros hijos la pureza dentro del hogar. La pureza también tiene que ver, amado, con esos propósitos que hay dentro de las familias. Los propósitos que hay en la familia respecto al bien que tú buscas hacia tu esposa, varón. El propósito que tú tienes como mujer hacia tu esposo. El propósito que tienes hacia tus padres, hacia tus hermanos. ¿Cómo lo es? Es con pureza. Mira, hay gente que está ahí con dificultades con la familia y a lo mejor hay problemas dentro de la familia y solamente de frente se miran y se saludan bien, pero a espaldas están hablando mal de sus familiares. Están criticando, están diciendo: ay, fulano de tal, otra vez vino vestido así, mira esas prendas, esa forma de vestirse, esa forma de peinarse, está criticando. Ahí no hay pureza, amado. Ahí no hay pureza. Y mira, a veces nuestros hijos, los que están ahí cercanos, todo eso, aprenden, escuchan. La pureza es algo que debe de haber dentro de los hogares. Estos elementos necesitamos buscar dentro de las familias. Y quiero pasar a otro punto, amado. Vamos a ver lo que nos dice aquí Proverbios capítulo 22, verso 6. Aquí podemos pensar en esas obligaciones de los padres en la fe. Proverbios 22, verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí el concepto instruir, la palabra nos dice que para los padres está esta obligación, es instruir. Vamos a ver la presentación.
La palabra instruir quiere decir estrechar, quiere decir iniciar, disciplinar, adiestrar, dedicar, entrenar, instruir. Ese concepto a veces está relacionado a disciplina. Instruir a veces quiere decir estrechar, o sea, como que no tenga un camino amplio, ¿no? O sea, sino específicamente. Y a veces así con los hijos, a veces si tú le dices, bueno, pues haz lo que quieras, cometes un grande error como padre. Si es un hijo en crianza y tú le dices, bueno, haz lo que quieras, estás abriendo un abanico de posibilidades donde ese hijo puede y va a hacer obviamente lo que le va a hacer daño, va a llevar a cabo lo que le va a hacer daño. A veces es estrechar, como no darle un abanico de posibilidades, es solamente decirle, tienes que hacer esto, esto va a ser bueno para ti. Y también ese es el contexto de instruir, o sea, marcar claramente el camino por el que deben de ir. Eso es lo que significa instruir. También instruir significa adiestrar, es decir, como alguien quien entrena en un oficio a su hijo o a su hija. Hay madres que pueden transmitirle un oficio a sus hijos. Hay personas que le transmiten un oficio a sus hijos. ¿Y cómo lo hace? Día con día, no de un día a otro, ¿verdad? Eso no se pasa por los genes, ¿verdad? Ni es herencia así, no es herencia biológica la que se transmite ahí. Tiene que haber una instrucción, tiene que haber dedicación, tiempo, enseñanza, paciencia. Van a cometer errores, pero hay que instruirlos. Y ese es el concepto de instruir, es un concepto muy amplio, amado. Implica esto, recuerda, como transmitir o enseñar un oficio. ¿Van a saber de un día a otro? Alguien que es carpintero y está enseñándole a su hijo, a ver, aquí está la madera, pues ya el día de ayer te enseñé cómo lo tienes que hacer, quiero que me hagas un ropero. ¿Alguien le pide algo así a su hijo? Amado, la verdad es que ni Dios a nosotros nos pide cosas así. Tiene que haber un proceso, un tiempo donde hay aprendizaje y van a cometer errores. Pero ahí estás tú para corregir esos errores, para instruirlo, no para criticarlo. ¿Cuántas personas han quedado marcadas con esas frases? Es que eres un inútil. Es que yo sabía que tú no sirves para esto. Y bueno, yo no sé si algún padre quiere que su hijo realmente alcance sus metas con esas palabras. Yo quiero decirte que eso cuánto daña y cómo estorba en las mentes de los hijos. Es una obligación, amado, que como padres nosotros instruyamos a nuestros hijos en la fe. Eso ya lo veíamos en ese salmo, pero aquí hay un punto donde tenemos que reafirmar esto. Es decir, que los hijos también esto lo van a aprender en el hogar. Las cosas de Dios, la fe, los principios, los valores, ¿dónde lo deben de encontrar? En el hogar, o sea, lo deben de encontrar. Es decir, vamos a la siguiente parte de esta diapositiva. La madre lo debe de hacer, el padre lo debe de hacer. Y bueno, ¿cómo se empieza esa instrucción? Se empieza con el ejemplo, amado, porque no podemos pedirle a nuestros hijos algo que nosotros no vivimos. Tú no puedes pedirle a tu hijo que se porte bien cuando tú te portas mal. Tú no puedes decirle a tu hijo, alaba a Dios, cuando tú no lo alabas. Tú no puedes decirle a tu hijo, oye hijo, vamos a la iglesia, cuando para ti la iglesia a lo mejor puede ser la segunda opción. No sé si me explico. Tú no puedes decirle, vente, vamos a buscar a Dios, es que necesitamos buscar a Dios. Pero ¿cuántas veces has abierto tu Biblia para poder buscar el consejo de Dios? ¿Lo ve eso tu hijo? Amado, nuestros hechos tienen que estar en concordancia con nuestras palabras. Nosotros no podemos instruir a nuestros hijos si ellos no lo ven que lo hacemos.
Vamos a Deuteronomio capítulo 6, aquí el verso 7. Dice, por ejemplo, la instrucción o el consejo que nos da Dios a los padres: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ahora, no quiere decir que solamente en estos 4 momentos. La idea que nos está transmitiendo Dios es que en toda nuestra forma de vida ellos estén observando que las cosas de Dios dirigen nuestras propias vidas y que nosotros instruimos a nuestros hijos aún en esas circunstancias. Decíamos al inicio, amado, nuestros hijos ven cómo es nuestra fe en las pruebas, en la tentación. ¿Cómo es tu fe cuando tú estás en un momento difícil en la familia, cuando hay tensión ahí en el hogar, cuando hay diferencia de opiniones ahí con la esposa o con algún otro miembro de tu familia, con tu otro hijo, y entonces hay diferencia ahí? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo actúa tu fe en ese instante? ¿Cómo procede según la fe en esas circunstancias? ¿Permaneces en la profesión o la abandonas por un tiempo para resolverlo a tu manera? Y después quieres regresar a la profesión de la fe. ¿Cómo es, amado? La obligación de los padres en la fe es en el hogar, en el camino, en la casa, al acostarte, al levantarte, en todos los aspectos de tu vida. Ellos pueden y deben de ver precisamente la fe, el lugar que Dios ocupa en tu vida. Lo ve y lo deben de ver en la madre, por ejemplo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿De dónde crees que Jesús aprendió esa fe también? ¿De dónde recibió Jesús esa fe? De sus padres. Dice la Escritura que José era un hombre, ¿qué? Justo. María, pues no se diga, en ese sentido fue una mujer que confió en Dios, tenía una fe para confiar en el plan de Dios, el plan que Dios tenía para su vida, y aún exponerse al repudio, exponerse ahí a que fuera apedreada ella, y entonces ella se puso en el plan de Dios. Fue una mujer de fe. Bueno, pues seguramente Jesús aprendió de la fe de sus padres, José, María. ¿De dónde aprendió el apóstol Pablo? Seguramente la fe que vivió y vio en su familia y en su pueblo. Un pueblo que se entregaba a Dios, que hacía ofrendas, que había ayunos, que había ahí oración. Y no digamos de Timoteo, ¿no? Lo decíamos al inicio. ¿De dónde aprendería Timoteo esa fe? Dice la Escritura, la aprendió de su abuela y de su madre. Y su fe fue una fe no fingida, amado. Entonces, ¿dónde comienza la fe, amado? En el hogar, en casa. En el hogar, en la casa. Ahora, yo quiero decirte que ahí es donde Dios quiere iniciar las cosas, dentro de los hogares. Pero no solamente pensemos en nuestros hijos que son pequeños y que todavía les podemos enseñar la Biblia, se sienta uno con ellos, les cuenta historias. No solamente pensemos en ellos. Pensemos también en nuestros hijos que son mayores. Piensa en tus padres inclusive, piensa en tus hermanos, piensa en otros miembros de tu familia, porque el propósito de Dios no es solamente alcanzar a ese hermano, a esa hermana que tiene a sus hijos en edad de crianza y que sus hijos van a aprender las cosas de Dios. No solamente el propósito es de Dios para esas familias, sino para todas las familias. Dios dijo que en Cristo serían benditas todas las familias de la tierra. Así es que Jesús y Dios tienen un plan en tu familia. Las iglesias que surgieron, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, las iglesias, ¿sabes dónde surgieron las iglesias? En las casas. No había un templo, no había una sinagoga así donde estuvieran reuniéndose. ¿Dónde se reunían los cristianos, los creyentes? Se reunían en las casas. Estaban reunidos en las casas y ahí es donde surgía una iglesia. Entonces, amado, Dios tiene un plan para tu familia. Y en eso pueden estar incluidos esos hijos que a veces estás con angustia de ellos.
porque ya son jóvenes, porque son mayores, ya a lo mejor ya se casaron, tienen sus matrimonios, están teniendo dificultades, hay ahí distintas situaciones, o piensas quizás en tu hermano, piensas ahí en familiares tuyos, piensas en tu padre. Bueno, aún en ese ámbito o hasta ese grado Dios está pensando en ti y en tu familia. La iglesia, por ejemplo, en Jerusalén se reunía en la casa de una mujer llamada María. Era un familiar, era parienta de Pedro. Y mira lo que dice aquí Hechos capítulo 12, el verso 12. Solamente son textos que nos hacen ver cómo Dios quería acercarse, y ese acercamiento para con el hombre fue precisamente considerando las familias. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea que había reunión de oración y estaban reunidos en la casa de una mujer llamada María. Y ahí Dios estaba con ellos. Dios se acercó a esa familia. Qué bueno será tener reuniones de oración en casas, ¿no? Aquí vemos un ejemplo. El contexto es cuando Pedro había sido encarcelado y Jacobo, el hermano de Juan, había sido muerto. Lo mataron precisamente a espada. Herodes lo mató. Y entonces Pedro queda en la cárcel y la iglesia o los cristianos se juntaron en la casa de María y tuvieron ahí una reunión de oración pidiendo la liberación de Pedro. Y entonces pues fue milagrosamente Pedro fue librado. Ahora, yo creo que hay también algo muy importante aquí, amado, que cuando hay familias que se juntan a orar, hay momentos donde pasan cosas especiales, particulares, donde hay familias que se juntan a orar. Como padre de familia, seguramente tú necesitas orar con tus hijos y orar por tus hijos. Necesitas orar con tu esposa. Necesitas orar por ustedes como familia, a lo mejor orar por la familia de tu esposa, orar por la familia tuya, orar por tus hijos, etcétera, orar por tus padres, etcétera. Estar haciendo oración. Y amado, yo pienso que eso es algo muy importante que tenemos que hacer, buscar a Dios, humillándonos, reconociendo quizás lo que hemos hecho mal, pidiéndole a Él perdón, y ahí es cuando tenemos que iniciar, pidiéndole a Dios perdón por lo que no hemos hecho bien y rogando que Él tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nuestras familias. Y amado, seguramente tienes que considerar eso, que con toda humildad tienes que reconocer que tu familia está muy necesitada de Dios. Entonces búscalo ahí en tu casa, ora. No esperes hasta dentro de 8 días la reunión. Entre semana tú puedes juntarte ahí con tu familia, y si aquí está tu familiar, pues a lo mejor sería bueno que tú hicieras ese compromiso ahí mutuo, hubiese un compromiso de buscar a Dios, no solamente en este lugar, sino que ustedes ahí en su casa lo busquen en esa fe no fingida, amado. Que se junten a orar, que se busquen para orar. Otro caso, vemos el caso también donde nos habla de una mujer llamada Lidia, en Hechos 16. Yo quiero que leamos el verso 15. Nos habla de esta mujer llamada Lidia, dice: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces dice ahí que Lidia estuvo invitando al apóstol Pablo a su casa, a que oyera, pues seguramente a su familia, a servir a los apóstoles, a poder que otros oyeran de la palabra de Dios. Y ahí nos habla de este caso. Lidia, por decirlo así, como que la reunión la tuvieron también ahí en su casa. Ella creyó y junto con ella creyeron los de su casa también.
Creyó esta mujer y juntamente con ella también los de su casa. También aquí en este mismo contexto nos habla el momento en que Pablo fue apresado, fue llevado a la cárcel, y ahí se da el evento donde un carcelero se convierte. Hubo un terremoto ahí, las cárceles se abrieron, las puertas de las prisiones se abrieron. Este carcelero se iba a matar. Y entonces Pablo le dice, aquí estamos. Vamos a ver lo que dice aquí también Hechos 16. El verso 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de los apóstoles, de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron estas palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Toda su familia escuchó, quizás ahí estaba su esposa, sus parientes, sus hijos, escucharon la palabra de Dios. Y dice el verso 33, y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber, ¿qué? Creído a Dios. Se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amado, la verdad es que los tiempos que vivimos es para que acontezcan milagros también dentro de nuestras familias. ¿Y sabes quiénes son? ¿Sabes quién es el que quiere hacer esos milagros? Pues el Dios que nos habla la Biblia. El Dios que está interesado en ti primeramente, está buscando tu vida, te ha llamado, pero también está pensando en los de tu casa, está pensando en ese hijo, está pensando en ese esposo, en esa esposa, está pensando ahí en tus hermanos, en tu familia. Él está interesado en tu familia, amado. Por eso nosotros debemos dar este paso, como dice aquí, que ese carcelero se había regocijado de haberle creído a Dios. Y eso implica, amado, que él le rindió su vida a Jesús. Así tenemos nosotros que hacer, amado, rendir nuestras vidas a Cristo, para que veamos también el obrar de parte de Dios en nuestras familias. Yo no sé si tú tienes esa fe, o estás considerando, amado, o tienes la fe para pensar en que Dios quiere hacer cosas en tu familia. ¿Quién puede decir amén a eso? Bueno, amado, yo quiero decirte que si tú tienes esa fe, el Señor Jesús quiere también obrar dentro de nuestras familias. Vamos a terminar aquí y yo quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración. Quiero leerte lo que dice el Salmo 22, verso 27. El Salmo 22, verso 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Sabes? Dios quiere atraer a las familias hacia Él. Él quiere atraer nuestras familias. Este Salmo 22 nos habla del momento de que Cristo fue crucificado, algunos momentos que Jesús vivió en la cruz. Y el contexto es muy significativo, porque por medio de Cristo esas familias van a acercarse a Dios, van a adorarlo, dice aquí. Dios está pensando en tu familia, amado. Dios ha pensado en nuestras familias. Nosotros quizás nos hemos olvidado de esas familias, de nuestros familiares. Nos hemos olvidado de ellos, pero Dios no se ha olvidado. Está pensando en ese hermano tuyo que está enfrentando la enfermedad.
en ese padre quizás que está pasando un momento difícil y Dios está pensando en él, que es parte de tu familia, y Dios quiere también ayudar a esos miembros de nuestra familia. Él quiere consolarlos, ayudarlos, ayudarles a enfrentar esa circunstancia. Pero amado, la verdad es que nosotros tenemos que hablarles de la fe, mostrarles la fe, guiarlos hacia la fe. Nosotros necesitamos hacer eso. Y están considerados nuestros hijos. Él piensa en tus hijos. Como padre seguramente has estado afligido por alguno de tus hijos. Bueno, yo creo que Dios entiende tu aflicción, amado, y también se duele. No es solamente algo que te aflige a ti, también aflige el corazón de Dios el ver quizás a un hijo que hay angustia por sus decisiones, que hay angustia a causa de lo que está viviendo, que las cosas no han marchado como él esperaba, que está atrapado a lo mejor en un vicio, que está ahí a lo mejor presa, cautivo del engaño de este mundo. Y amado, Dios ha estado pensando en ti, en tu familia, pero como decía ese carcelero, él se regocijaba de haber creído en Dios. ¿Sabes? La verdad es que nosotros tenemos que dar ese paso también, entregar nuestra vida a Jesús para ver las obras y ver sus maravillas, lo que Él quiere hacer y puede hacer también dentro de nuestras familias. Hoy yo creo que tú tendrás que dar ese paso. Hoy seguramente tendrás que dar ese paso en tu vida, darle tu vida a Jesús, entregarle tu vida a Jesús. Hoy rogar a Jesús por ti y por tu familia. Hoy llevar a cabo eso, amado. Yo creo que Jesús quiere que nosotros tomemos ese tipo de decisiones, de poder transmitir esta fe, pero obviamente esa fe tiene que comenzar en nosotros. Aquí está el Señor y seguramente hoy quiere escuchar tu oración, hoy quiere escuchar tu voz, hoy quiere que tú le hables.